y a esta hora hacemos contacto con Pedro Arenas, integrante del equipo negociador en este proceso de parte del gobierno con las FARC-EP. Pedro, muy buenos días, bienvenido a la información en Marandúa. Buenos días para ustedes y para todos los oyentes de Marandúa. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos a entrar un poquito a analizar pues este tema del cese al fuego y esta nueva oportunidad de pensar ya para Colombia realmente en la paz total. ¿Qué podemos esperar los colombianos de este nuevo anuncio? Sí, como se sabe, desde el pasado lunes a la medianoche empezó a regir un decreto suscrito por el señor presidente de la República y el ministro de Defensa, en el que se declara un cese al fuego bilateral, temporal, de carácter nacional y con impacto territorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde el lunes a la medianoche hasta la misma fecha en enero, es decir, 3 meses, rige este decreto que forma parte de acuerdos suscritos por una comisión designada por el señor presidente de la República en nombre del gobierno nacional y una delegación de paz del Estado Mayor Central de las FARC, que tiene vigencia para todo el país y que además de la temporalidad tiene por objeto, en primer lugar, la protección de la población civil, la protección de los derechos de las comunidades. Por supuesto, también el cese al fuego bilateral, es decir, el cese de la confrontación armada, de la confrontación bélica entre las partes contendientes. Pero más allá de la reducción de los choques armados entre las partes contendientes, lo más importante, como ha sido señalado por la mesa y por el señor presidente, es garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de la población. Empezando, por ejemplo, por no tener ningún tipo de interferencia durante el proceso electoral que se adelanta este próximo 29 de octubre en todo el país, con las elecciones de alcaldes, de gobernadores, concejales, diputados y ediles. Y adicionalmente, como se ha planteado como un deseo de todas las comunidades que han acompañado este proceso, que existan las plenas libertades para la materialización, la garantía de los derechos de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, para poder resolver a través de un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación situaciones que se registran constantemente en medio del conflicto armado interno que persiste en Colombia. Entonces, pues eso forma parte del conjunto de acuerdos. Se han establecido ya varios protocolos, además del acuerdo que cité, el del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación es otro. También un conjunto de prohibiciones o de actos prohibidos. También se han establecido unos lineamientos base para la construcción de una agenda de diálogo político entre las partes, el cual espera ser nutrido con la participación de las comunidades. Adicionalmente, se ha conseguido un acuerdo especial para desarrollar una experiencia que puede ser replicable en torno a la transformación de un territorio como el del sur del Cauca, en el cañón del Micay, en donde se espera trabajar inmediatamente de manera conjunta, atendiendo alineamientos emanados de la mesa de diálogos, en la superación de la monodependencia de economías de uso ilícito. Adicionalmente, se han adoptado ya los protocolos en relación con la participación de acompañantes como las iglesias, las Naciones Unidas, la MAPOEA y de países que ostentan la condición de garantes de este proceso. Y se espera seguir trabajando en los siguientes días en lo que son la metodología para garantizar la participación comunitaria, también en las reglas de funcionamiento de la mesa misma y en los detalles que falten en lo que a la parte temática se refiere. Sí, Pedro, hemos conocido también un comunicado por parte precisamente de las FARC donde hablan acerca de todo el tema agropecuario y las malas prácticas con referente al tema ambiental. Es un comunicado de 6 puntos donde ellos pues prácticamente
pues llaman a la comunidad a tener orden en el tema ambiental, pero también pues hablan de tener control sobre determinados temas en las regiones. ¿Usted qué análisis le hace a esto? Ese es un comunicado del 12 de octubre. Le escucho muy bajito y no alcancé a escuchar todo, pero entiendo que se refiere a una comunicación que ha circulado por WhatsApp en departamentos como Guaviare, Meta, Caquetá. Sí, mire, entre otras cosas, en lo que se ha avanzado en la parte temática, las dos partes contemplan que se aborde de manera prioritaria la posibilidad de realizar unos acuerdos de aplicación inmediata sobre este asunto que mencioné antes de la superación de economías de uso ilícito, pero también sobre temas relacionados con lo ambiental, con la protección ambiental. Eso se espera ser abordado dentro de los primeros puntos. Igualmente, en la agenda de transformaciones o la agenda para el diálogo político sobre cambios que se buscarían construir en el país, el tema ambiental sería un tema prioritario. Entonces, por ahora, lo que le puedo decir es que este asunto está siendo contemplado por las dos partes, espera ser llevado a la mesa y, como dije antes, esperamos que se pueda nutrir con la participación de las comunidades del norte amazónico, pero también de otras zonas en donde hay una confluencia entre la presencia de las estructuras del Estado Mayor Central de la FAREP con el interés que tiene el gobierno nacional por la protección ambiental. Me refiero a ecosistemas como el del Catatumbo, el del macizo colombiano, ya cité el de la Amazonia, pero también otros como los que hay en el Andén Pacífico. Pero prácticamente lo que uno analiza de este comunicado es que pues son ellos los que están ejerciendo el control ambiental en los territorios. Entonces, porque acá pues hablan del tema de tumbar, de cañeros, de sembrar hectáreas para pancoger, para que las personas tengan su alimento, no se puede quemar, todo este tema ambiental, que incluso pues la ministra en esa mesa en Tibú, norte de Santander, pues ella manifestó que no puede haber una paz total si se saca el medio ambiente o la naturaleza de este ejercicio, y de hecho pues por primera vez un proceso de paz pues tiene un tema, este tema ambiental tan marcado, tan vertical en estas negociaciones, Pedro. Sí, se acaba de mencionar la reacción de la señora ministra de Ambiente, quien es la voz líder del gobierno para este tema. Lo que le puedo decir respecto de la mesa es el interés prioritario por la protección de la vida humana en primer lugar, y por el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas. En la medida en que la mesa empiece sus deliberaciones, que se espera eso ocurra en un plazo inferior a 8 días, este tipo de temas serán abordados de manera prioritaria. Sí, claro que acá, Pedro, hay algo que llama la atención en este tema y específicamente es el punto 4, donde él dice que al mismo tiempo, observando las necesidades de los campesinos, las personas dueñas de cualquier terreno con uso y goce del mismo que solo tienen abiertos de 15 hectáreas para abajo, podrán tumbar hasta 10 hectáreas de montaña. No sé usted qué análisis le hace a esto, Pedro, cuando pues la normatividad dice algo muy distinto. No le estoy escuchando bien, Sujei. Vamos a subirle volumen por acá. ¿Se mejoró el audio del retorno? Un poco, sí. Bueno, ahí se mejora un poco. Le estaba refiriendo, Pedro, que incluso uno de los apartes de este comunicado, pues ellos llaman a la comunidad, a los campesinos, dice, dueñas de cualquier terreno con uso y goce del mismo, que solo tienen abiertos de 15 hectáreas para abajo, podrán tumbar hasta 10 hectáreas de montaña. ¿Qué análisis le hace usted a esto, específicamente a este punto, cuando la normatividad pues habla de otras cosas con respecto a este tema de tumbas? Sí, sobre análisis puntuales respecto de ese pronunciamiento al que usted hace mención, preferiría que conversáramos en otra oportunidad. Por supuesto que esa es le puedo decir ya a nivel personal, porque
entendía que ustedes me llamaban para que les contara desde la mesa los avances que hay. Pero a nivel personal, ya como yo como ciudadano, le digo pues que pues eso no lo comparto, porque abre la puerta para que haya unos altos niveles de deforestación. Si se sumaran todas las personas que pueden entonces hacer uso de esa especie de permiso, habría un aumento de las tasas de deforestación. Y por otro lado, pues en Colombia existe una normatividad ambiental y existen también unas autoridades ambientales. El ejercicio por parte de actores ilegales de normas que se le imponen a las comunidades, pues riñe con la normatividad y con el ejercicio de la autoridad desde el Estado. Justamente eso nos sirve para ilustrar cómo el medio ambiente pues está en el centro de la conflictividad en este momento. Y por esa misma razón, el proceso de paz, en este caso, está estrechamente o íntimamente ligado con la búsqueda de la protección ambiental y debe ser llevado a la mesa. Por ahora, lo que le puedo decir es que las dos partes contemplan tratar como prioritario este asunto. Entonces esperemos que la mesa lo pueda abordar a la mayor brevedad. Claro que sí, Pedro, por eso mismo le tocamos el punto, porque ese día quedó muy claro que el tema ambiental en esta mesa de negociación es crucial y es muy importante tanto para el gobierno nacional como para ellos, y más cuando se habla dentro de este proceso, pues que las comunidades van a ser parte muy importante dentro de ellas, sobre todo cuando hablamos de estas 5 zonas, Omar, en donde van a estar teniendo estos lugares de diálogo. ¿En qué momento empiezan, Pedro, como a desarrollar estos mecanismos para que la comunidad sea parte activa dentro de este proceso como lo han manifestado? Sí, la participación comunitaria está contemplada primero en unas visitas de carácter humanitario que están previstas desde inicios del mes de septiembre, que tienen una connotación puramente humanitaria, específicamente humanitaria. En segundo lugar, en lo que concierne al cese al fuego y al mecanismo de vía monitoreo y verificación, está contemplada la participación de las comunidades organizadas por medio de múltiples expresiones como comités de derechos humanos o las mismas juntas de acción comunal, iglesias y demás, que pueden hacer veeduría al cese al fuego. En tercer lugar, se tiene previsto que la mesa tenga un carácter itinerante, y esa itinerancia implica que, si ustedes han notado, por ejemplo, algunos de los diálogos fueron llevados en la fase preliminar por el alto comisionado en la región de los Llanos del Darí, pero después la comisión de diálogos en la fase preliminar también se encontró con la delegación del Estado Mayor Central de la FAREP en Suárez, en el departamento del Cauca, y las últimas reuniones se han dado en Tibú. Es posible que otras jornadas, ya con la mesa formalmente establecida, se adelanten en otras zonas del país, y esas zonas están por ser definidas de común acuerdo entre las dos partes. Y adicionalmente está previsto que las dos partes acuerden una metodología para garantizar la participación comunitaria a través de audiencias participativas u otros mecanismos que tienen que ser detallados por las dos partes. Esperamos que esa metodología, por ejemplo, se tenga en menos de 2 semanas, y con eso se puedan entonces establecer los lugares a donde la mesa se traslade para hacer esos espacios participativos. Pedro, este cese al fuego se pactó por 3 meses, ¿no? Y nos estamos preguntando, luego de esos 3 meses, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Serán 3 meses arduos de duro trabajo en esa mesa de negociación para que el tema pues continúe avanzando de manera positiva? Sí, precisamente hubo discusiones sobre el tiempo. Inicialmente, por ejemplo, el cese al fuego que había sido decretado por el presidente el 1 de enero pasado había sido por 6 meses, lamentablemente eso se rompió. Después hubo una propuesta de un cese por 10 meses y finalmente se adoptó como un mecanismo transitorio este cese por 3 meses, que, si usted se fija, contempla todo el mes de octubre, que es precisamente esta fase
en la que el país se apresta a participar de elecciones, pero también Navidad, fin de año. Es un tiempo que tienen las partes para trabajar muy rápido en un acuerdo especial que se implementa en el departamento del Cauca, pero también trabajar en que la mesa avance con sus jornadas itinerantes en otras zonas del país, abordando ya los asuntos de fondo del diálogo político. Y que se contemple específicamente en cuanto al cese, que se estarán recibiendo unos reportes periódicamente por parte de ese mecanismo de monitoreo, en donde están las Naciones Unidas y otros organismos, y en donde, entre otras cosas, hay participación en ese mecanismo de monitoreo de observadores militares y de la propia Policía Nacional y delegados del Estado Mayor Central de las FARC. En ese mecanismo rinde unos reportes periódicamente. Si transcurridos los 3 meses se evalúa por las partes y por el propio presidente de la República que se están cumpliendo los compromisos y que la mesa avanza, lo más seguro, como reza el mismo decreto de cese al fuego, es que se puede prorrogar. El término de prórroga tendrá que ser hablado entre las partes, pero ahí está contemplado que se puede prorrogar. Sí, así es. Ahí mismo dice que pues puede ser un término prorrogable. Pedro, finalmente, ¿qué podemos esperar los colombianos de este nuevo proceso frente a ese anuncio que siempre ha hecho el gobierno en su búsqueda incansable en el tema de lograr la paz total? Sí, la expresión paz total ha sido acuñada desde la campaña electoral pasada. Algunos hablan de una paz completa. Este proceso, como lo ha explicado el Alto Comisionado para la Paz, o mejor, este concepto de paz total tiene varios niveles. Hay un nivel de diálogo político con organizaciones que tienen un contenido político, organizaciones armadas que tienen un contenido político. Por eso ustedes miran que hay conversaciones con el ELN y hay conversaciones con el Estado Mayor Central de FARC. Hay un componente de diálogo sociojurídico que es pues digamos otro nivel para otro tipo de organizaciones, en donde lo que prima es la conversación sociojurídica alrededor de las posibilidades de sometimiento a la ley, de sometimiento a la justicia. Y hay otro nivel que es específicamente, por ejemplo, con grupos que son generadores de violencia en las zonas urbanas, como unos procesos que se adelantan en Quibdó, en Medellín, en Buenaventura, que tienen otra connotación. Entonces, son distintos niveles los que contempla esta conceptualización de paz total en una ley que incluso está siendo analizada por la propia Corte Constitucional. Y pues todo eso al amparo del artículo 22 de la Constitución, que reza expresamente que la paz es un derecho, pero también un deber de obligatorio cumplimiento. Forma parte de las prioridades del gobierno nacional reducir violencias. Cuando el gobierno habla de reducir violencias, habla entonces de priorización del derecho a la vida en primera instancia, es decir, reducción de homicidios, y habla de buscar que se garanticen las condiciones para que en un ambiente de reducción de esas violencias pueda haber ejercicio pleno de las libertades ciudadanas y donde corresponda se pueda tener un ambiente también favorable para adelantar diálogos. Eso es como en términos generales la conceptualización de la expresión paz total. Así lo ha manifestado el presidente, el Alto Comisionado para la Paz, y esta conversación a la que hemos aludido durante esta entrevista, pues forma parte de ese proceso, forma parte de esa tarea. Así es, Pedro, pues esperemos que este proceso dé los resultados que todos los colombianos esperamos y que podamos acercarnos o alcanzar a esa paz total en estos conceptos como usted nos los ha explicado en esta mañana. Pues es Pedro Arenas, integrante del equipo negociador del gobierno frente a este proceso con las FARC-EP. Muchísimas gracias, Pedro. Que tengan buen día, hasta luego. Bueno, ahí escucharon ustedes entonces, pues nosotros acá